Quisiera invitarles en esta tarde a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 66. Libro del profeta Isaías, capítulo 66. Y vamos a estar leyendo dos versículos. Cuando lo tengan, si pueden ponerse de pies para que leamos la palabra de Dios con reverencia. Profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2. Aquel a quien Dios mira. Vamos a leer la palabra de Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por permitirnos adorarte. Rendirle este servicio de adoración a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres amor, porque tú eres santo, porque tú eres justo, porque tú eres soberano, omnipotente, omnisapiente. Tú, gran Dios, nuestro Dios. Te pedimos, Padre, que en estos minutos tú nos guíes en la meditación en tu palabra, que tú hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos guíe a escuchar y a obedecer tu palabra y haga una obra de salvación en aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que una de las características de los seres humanos, de todo ser humano, es la capacidad que tenemos de asombro. Los seres humanos somos impresionables, nos asombramos cuando vemos algo que es grande. ¿Quién no se ha asombrado, verdad, cuando ve la grandeza del mar? O cuando se ve algo o alguien que tiene una gran agilidad, alguna gran cualidad, uno se queda en una expresión de wow, ¿verdad? Yo creo que nosotros, como la mayor parte de nosotros como inmigrantes, creo que podemos recordar la primera vez que vinimos a la ciudad de Nueva York y algún amigo familiar nos llevó a Times Square, ¿verdad? Y usted, que estaba acostumbrado a ver casas de un solo piso, tal vez un edificio grande de 2, 3, 5, lo llevaron ahí. Usted vio ese edificio de 20, de 30, de 40 plantas, ¿verdad? Y se llena uno de excitación y de asombro. ¡Wow! La grandeza realmente asombra. ¿Quién no se ha asombrado cuando ve la grandeza de los cielos, la grandeza de la majestad, por ejemplo, de un gran desierto? Muchas veces cuando se habla de los seres humanos en comparación con los animales, solamente se habla del intelecto, ¿verdad? De que somos mucho más inteligentes. Pero realmente esa capacidad de asombro es algo que hace único al ser humano. Usted no va a ver a un perro caminando a la orilla de una playa y deteniéndose a mirar la grandeza del mar. Usted no lo va a ver, porque solo los seres humanos tenemos esa capacidad dada por Dios de asombrarnos ante la grandeza. Pero ciertamente no hay nada en este mundo tan grande o que se acerque a la grandeza de nuestro Dios. La palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios es asombroso. Que cuando nosotros pensamos, contemplamos la hermosura, el poder, la misericordia, la grandeza de nuestro Dios, tenemos que realmente llenarnos de asombro.
Algo así le pasó, ustedes conocen al profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 6, cuando tuvo una visión de la grandeza de Dios, cuando escuchó a los serafines decir: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ustedes saben cómo él solamente dijo: ay de mí, ¿verdad? Siendo yo un hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. La grandeza de Dios. También lo vemos en las escrituras, cuando algunos de los hombres de Dios, hombres como el profeta Daniel, como el profeta Jeremías, el apóstol Juan, que tuvieron algún tipo de contacto con un ángel, ni siquiera con Dios, con un ángel que en comparación con ellos era tan grande, el asombro era tal que caían a los pies. Este pasaje del profeta Isaías nos habla de eso. Dios mismo nos habla de eso, porque Dios habla de su grandeza. Dice el Señor que el cielo es mi trono. Cuando nosotros miramos al cielo y vemos esa infinitud, ¿verdad? Esa grandeza, dice el Señor: el cielo es mi trono. Salomón dijo más, dijo: los cielos de los cielos no pueden contenerte. La grandeza de nuestro Dios. Y ese Dios que es grande, que es maravilloso, asombroso, dice que tiene control sobre todo este mundo. Dice el pasaje que la tierra es el estrado de mis pies. Dios dice: la tierra es apenas el estrado de mis pies. Los reyes, ¿verdad?, tenían esta plataforma, ¿verdad?, donde cuando estaban sentados en su trono, ponían sus pies. Y muchos reyes en la antigüedad escribían en el estrado, mandaban a escribir el nombre de sus enemigos o el nombre de los pueblos a cuales ellos habían conquistado. O sea, estar en el estrado es estar bajo autoridad. Cuando dice el pasaje aquí que la tierra, el planeta, está bajo el estrado de sus pies, lo que está diciendo: todo este planeta está bajo el dominio, bajo la soberanía de nuestro gran Dios. Ese Dios es tan grande que dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? ¿Verdad? Los seres humanos, en su búsqueda de Dios, muchas veces quieren hacer un templo, ¿verdad? Quieren hacer una gran edificación donde venga Dios a habitar, donde Dios pueda estar cómodo, donde Dios pueda descansar, donde ellos puedan tener acceso a Dios. Pero dice Dios, hablando de su grandeza: ¿dónde está el templo que ustedes me van a edificar? Nuestro Dios es grande, es maravilloso, es asombroso. Y su grandeza se muestra en que Él hizo todas las cosas. Dice Él: mi mano hizo todo lo que existe. Todo lo que existe lo hizo Él. Nosotros, este mundo, estos cielos tan grandes, son creación de nuestro Dios. Dice el Salmo 100, versículo 3, que debemos reconocer a Dios, reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuánta inversión hoy día se hace en buscar teorías de cómo fue creado el mundo, de cómo surgió el universo? En un acto más que de curiosidad, también de soberbia, de querer buscarle a este mundo una explicación otra que la única que es, con la real, que fue hecha por nuestro Dios. Todos nosotros, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, dice que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Todo lo que existe subsiste por Él. No solamente que Dios lo creó todo, a veces pensamos en la creación como allá, sino que hoy día nuestra propia existencia, en este mismo momento, en este mismo instante, nuestra propia existencia depende, se está sostenida por nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: en Él vivimos y en Él somos. Dice Pedro en la segunda carta que todo este mundo se sostiene, es sostenido por su palabra. Yo cuando veo, por ejemplo, en las películas, o en algún documental, cuando le hacen una operación de corazón abierto a alguien, muchas veces veo que le hacen un trasplante y
Eso es lo que yo he visto en la película. Los médicos, si no es así, que me perdonen. Yo lo que digo es que lo que he visto es que le hacen el trasplante del corazón y le dan, en algún momento le dan un toque y ahí empieza a latir. Pero así mismo sería lo contrario, darle un toque y se para. O sea, nuestra existencia, hermano, el hecho de que no estamos respirando en este instante, el hecho de que nuestro corazón palpita, que hay sangre corriendo de nuestra vena, todo eso es sostenido, todo eso es hecho posible por nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Él es el creador. Todo lo que existe depende de Él. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y siendo así, siendo que nuestro Dios es tan grande, infinitamente más grande que nosotros, siendo que Él no necesita nada de nosotros, siendo que Él es quien nos sustenta a cada momento, a cada segundo, debemos preguntarnos entonces, ¿a quién de nosotros, qué persona puede contar con el agrado de Dios, con la aceptación de Dios? Eso es lo que Él se refiere cuando Él dice, yo soy tan grande, es Dios hablando. Él dice, pero miraré. Esa frase de mirar, es claro que no se trata solamente de ver dónde está. Se refiere a esa mirada de agrado. Otras traducciones dice, miraré con favor. ¿A quién yo voy a mirar con favor? ¿A quién yo voy a mirar con gracia, con misericordia? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nosotros cada uno debemos hacernos. Todos nosotros tenemos personas a las cuales queremos serle de agrado. Si algo ha enfatizado por ejemplo, la ciencia de la psicología moderna es, por ejemplo, el efecto que tiene en una persona la aceptación de sus padres, ¿verdad? Y nos dicen una y otra vez de cómo muchas personas tienen problemas aún en su edad adulta porque no recibieron la aceptación, la mirada de agrado, de favor de sus padres. También, ¿verdad? Pero no solamente de los padres. Nosotros queremos ser agradables, gracias hermano, queremos recibir el agrado de nuestras esposas, de las personas a quien nos importa. Yo sé que muchos de nosotros decimos, no, a mí no me importa lo que digan. Mentira. Tal vez no me importa lo que me diga otra tal o cual persona, pero hay personas importantes en nuestra vida que a nosotros nos importa su agrado, que nos importa su aceptación. Pero hermanos, si hay alguien de quien nosotros necesitamos esa mirada de agrado, si hay alguien que nosotros necesitamos que nos acepte, que nos mire con favor, con gracia, que seamos agradables ante sus ojos, es nuestro Dios. Nosotros necesitamos ser agradables delante de Dios. Nosotros necesitamos que Dios nos mire con favor, que Dios nos mire con aceptación. Y la pregunta entonces, ¿quién es? Este pasaje, en esta última frase del versículo 2, nos habla de eso, porque Dios dice, hablando de su grandeza, nos dice, yo voy aquí a mirar a quién yo voy a mirar. Y en estos minutos, hermanos, que nos queda, yo quisiera que meditáramos en esto que dice el pasaje, que hay alguien a quien Él mira con agrado, a un Dios en toda su grandeza, a un Dios en toda su majestad, a un Dios que es el creador y el sostenedor del mundo. Hay alguien, hay una persona, hay aquel a quien Él mira con agrado, y es Él. Está fácil de resumir, ¿verdad? Es aquel, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En estas dos oraciones, el escritor, Dios mismo hablando a través del profeta Isaías, hace un resumen de la característica de aquel a quien Dios mira con agrado. Yo quisiera en estos minutos que meditemos en esta descripción. Dice en primer lugar que Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. La expresión pobre
en otras Biblias lo traduce como humilde, se refiere a aquellos, ¿verdad? En términos sociales, se refiere a aquellos que están en la parte más baja de la pirámide. Aquellos que tal vez por el abuso de otros que son poderosos, de otros que tienen, lo han empujado para abajo. Y, ¿verdad? Creo que la pirámide es una buena figura, porque muchas veces para llegar arriba hay que pasarle por arriba al que está abajo, ¿verdad? Y en toda sociedad, ya sea una sociedad del llamado tercer mundo o en una sociedad como esta, hay personas que son pobres, hay personas que están abajo, hay personas que no tienen económicamente o en términos de influencia. Y dice el Señor, dice también pobre y humilde de espíritu. La palabra que aquí se traduce como humilde, en otra se puede traducir también y se usa también en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, como alguien que es lisiado. Un lisiado es la misma expresión que piensen en alguien y especialmente allá en los tiempos antiguos donde no habían beneficios sociales, una persona que era lisiada de una pierna, que tenía algún tipo de impedimento físico, eran las personas que tenían menos, que estaban abajo, que no tenían nada con que defenderse. Es una palabra que hace referencia a imposibilidad. Imposibilidad para cuidarse a sí mismo, para cuidar de otras personas. ¿Qué quiere decir entonces el Señor cuando dice que yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde en espíritu? Se trata, claro está, de aquella persona que se reconoce, se pone por debajo del Señor, aquella persona que se reconoce incapaz, insuficiente delante del Señor, aquella persona que reconoce que no tiene, que delante de Dios no puede justificarse a sí mismo. Dice el Señor aquí, aquellos que son pobres y humildes en espíritu, o mejor dicho, aquellos que se reconocen como pobres y humildes en espíritu. La Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña que Dios desprecia, que Dios rechaza al soberbio, pero da gracia a los humildes. La Biblia nos enseña que Dios rechaza a aquellos que se creen autosuficientes, que creen que en su propia, que ellos pueden hacerlo, que ellos están arriba. Y la Biblia dice que Dios desprecia el orgullo. Siempre recuerdo un sermón que escuché del pastor John Piper, que hablaba de ese pasaje de Isaías en Isaías capítulo 2, donde Dios habla de la altivez de Moab. Y dice que Dios va a talar todos los grandes árboles, que todos los montes van a ser bajados, que ese día, dice Isaías capítulo 2, versículo 17, ese día la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y decía el pastor Piper con esa sabiduría que viene de Dios, que él decía, la palabra orgullo es una palabra peligrosa. Y aún así es una palabra que la usamos frecuentemente. Yo digo, decimos, estamos orgullosos de nuestros hijos, estamos orgullosos de nuestras esposas, estamos orgullosos de nuestra universidad, estamos orgullosos de nuestro país. Es como que siempre usamos esa palabra, pero dice, eso que nosotros decimos con gusto, estamos orgullosos de. Dios dice que todo orgullo será talado y un día Él será el único exaltado. Yo he tratado desde ahí de quitar esa palabra, ese verbo de mi vocabulario. Pero se me hace difícil, ¿verdad? ¿Cómo usted le dice, ¿verdad?, a alguien, un hijo que hace algo bueno? Parece como que la única palabra en nuestro idioma es decir, estoy orgulloso de. Ustedes después del servicio, yo espero que ustedes me ayuden con algunos sinónimos, ¿verdad? Y me digan, no, Raymond, tú puedes decirle, estoy agradecido de. Pero parece como que es algo intrínseco en nosotros, en nuestro hablar. Cuando estamos contentos por algo de alguien nuestro, decir, estamos orgullosos. Pero Dios dice, por eso el pastor decía que es una palabra peligrosa, Dios dice que todo orgullo será derribado.
Así que la primera característica que Dios dice, aquel que es pobre y humilde en espíritu. ¿Cómo se manifiesta entonces esta característica de ser pobre y humilde en el espíritu? Yo creo que en primer lugar en la Biblia vemos que la pobreza y humildad del espíritu se reconoce no solamente, en primer lugar, en aceptar nuestros pecados, reconocer nuestros pecados delante de Dios y aceptar la salvación que Dios ha provisto para nosotros. La pobreza y la humildad en espíritu se manifiesta, se muestra cuando estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado y a reconocer que la salvación, que es la única salvación disponible para nosotros, que es la salvación que nuestro Dios da. Dios no se impresiona con humildad y pobreza del espíritu si solamente decimos, bueno, Dios es grande. Reconocer verdaderamente la grandeza de Dios también implica reconocer la bajeza nuestra y reconocer que la verdadera y única salvación es la salvación de nuestro Dios, la salvación que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Lo vemos eso en el libro, por ejemplo, en el libro de Romanos, el capítulo 1, un pasaje conocido, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es como que dice este pasaje que es como que los hombres con su injusticia, con su pecado, es como que quieren detener la justicia de Dios. Y por eso dice la ira de Dios Dios se revela desde los cielos. También nos dice en el capítulo 2, ahí mismo del libro de Romanos, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es pobre el espíritu el que se considera bueno a sí mismo. No es pobre en espíritu y humilde en el espíritu aquel que no se ve a sí mismo y reconoce que ha fallado, que no ha si usáramos la expresión de Daniela al rey de Babilonia, que nosotros cuando somos pesados en balanza somos hallados faltos. Aquellos a quien Dios mira con favor, reconocen su pecado y reconocen que la salvación solamente viene de nuestro Dios. Pablo le habló de esto a los orgullosos de Atenas en el capítulo 17 cuando le dijo, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué más dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Dios ha provisto salvación para nosotros. Y esa salvación Él ha decidido soberanamente que esa salvación solamente está en Jesucristo. Él ha dicho en su palabra que nuestras buenas obras no son suficientes para contrarrestar todas las malas obras nuestras. Y que nosotros la única esperanza de salvación que tenemos es aferrarnos, mirar a la cruz, mirar el sacrificio que Él ha hecho por mí y aferrarnos a esa cruz por medio de la fe. La pregunta es para nosotros, ¿aceptas tú eso? ¿Aceptas tú eso? ¿Miras ahí como tu salvación? A esa cruz donde murió Jesús nuestro Salvador. ¿O estás todavía tú buscando ser mejor y llegar tú a la meta por tus propias fuerzas? El pobre y humilde en espíritu reconoce su pecado. Pero no solamente reconoce su pecado, reconoce que la salvación, la única salvación disponible para él, es la salvación que hay en Jesús nuestro Señor.
La segunda característica que nos dice el Señor, de a quien Dios mira, pero a Él miraré. ¿A quién mira el Señor? Con agrado, con misericordia. Dice el pasaje, y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta expresión de que tiembla a mi palabra hace referencia a alguien. La palabra temblar o temor en las escrituras es como una combinación de reverencia con miedo. Es cuando uno reconoce en alguien, ¿verdad? Le tiene reverencia, le tiene respeto, pero también reconoce su grandeza, como reconoce que está por encima de nosotros, reconoce, ¿verdad? Que puede castigarnos, que nuestra vida depende de Él. Por eso es esa combinación de respeto, reverencia y miedo. Dice este pasaje que es alguien que tiembla a su palabra. Dios no se impresiona con alguien que simplemente dice, bueno, es verdad, Dios es grande, si al mismo tiempo no tiembla a su palabra. La expresión tiembla a su palabra hace referencia a alguien que está dispuesto, que quiere someterse a lo que Dios le muestra, a su voluntad. Una y otra vez los profetas, cuando hablaban del pecado del pueblo de Israel, hablaban de cómo Dios no solamente que habían pecado, sino que Dios le mandaba a decir su palabra, le mostraba lo que Él pensaba de cómo ellos actuaban, y ellos no le importaban, y ellos seguían. No había reverencia, no había temor por la palabra. Dios dice, yo miraré a aquel que tiembla a mi palabra. ¿Cómo se manifiesta esto de temblar a la palabra de Dios? Bueno, se manifiesta en primer lugar en que yo quiero obedecer la palabra de Dios. Yo quiero moldear mi vida en base a lo que Dios me muestra. Yo no quiero vivir como a mí me guste, como a mí me agrade, como a mí me parezca mejor, sino que yo quiero lo que Dios ha revelado en su palabra. Yo quiero hacerlo, yo quiero actuar así. A veces no queremos eso. Yo recuerdo en una ocasión, estaba yo en mi trabajo, un antiguo trabajo que tenía, y había pasado la hora era tiempo extra, por así decirlo, y había una compañera que se sentaba cerca, ¿no? El cubículo de ella estaba cerca del mío. Ella era cristiana, ella de otra nacionalidad, iba a una iglesia en Brooklyn. Y un día ella me dice, oh Raymond, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Y yo digo, bien, estamos conversando. Prácticamente habían otras personas en la oficina, pero solamente podíamos hablar libremente ella y yo. Y ella me dice, oh, qué bonita tu familia, yo quiero tener yo quisiera también tener una familia. Y yo, oh, qué bueno, espero que Dios te conceda una familia. Y entonces ahí me dice, ella había acabado de venir de unas vacaciones, me habla de que está conociendo una persona. Yo, qué bueno. Y me dice, y yo le pregunté si era una persona cristiana. Y él me dice, no, él no es cristiano, pero él teme de Dios, etc. Y yo le digo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y ella comienza a hablar del tema conmigo, lo cual un poco me extrañó. Ella y yo no teníamos ese tipo de confianza. Pero qué bien, y le digo, pero tú has hablado con tu pastor, con tus líderes de tu iglesia, a ver qué ellos te aconsejan. Yo creo, en base a lo que dice la palabra, que eso no está bien. Pero habla con tu pastor, habla con tus líderes. No, yo no quiero decirle nada. Yo no quiero decirle nada a ellos. Y ella está tan dispuesta a hablar conmigo, pero no quiere hablar con sus pastores, con sus líderes. Yo le digo, pero ¿por qué tú no hablas con ellos? Ellos te van a aconsejar. No, pero ¿y si ellos me dicen que no? Yo le digo, ok, ya yo me doy cuenta de que ella está dispuesta a hablar conmigo porque yo no tengo ningún tipo de autoridad espiritual sobre ella, ¿verdad? Ella puede decirme, ella me puede decir lo que quiere, yo le puedo decir lo que quiera a ella, pero, ¿verdad? Y yo le digo, pero no vamos a hablar con ellos te van a aconsejar en base a la palabra de Dios. Si ellos me dicen que no, bueno, pero si ellos te dicen que no, tú vas a ver si ellos te van a decir, si ellos te van a explicar el por qué no en base a la palabra de Dios. O sea, no es que tú vas a estar de manera ciega, sino que te van a hablar con la palabra de Dios y tú vas a ver su razonamiento, tú vas a ver si ellos te están hablando simplemente por gustos personales o tradición, o si te están hablando realmente de la palabra de Dios.
y si Dios no quiere, ahí se confesó. Y si Dios no quiere, pero si Dios no quiere, no es lo mejor para ti. Pero no, yo no quiero. O sea, ella no quería hablar con ellos porque no le dijeran que no. Pero ellos no querían que, peor, lo que le asustaba no solamente era que ellos le dijeran que no, ellos le asustaba que Dios le dijera que no. Y ella no quería que llevar eso, ¿verdad? Ser examinada su acción en base a la palabra de Dios. Porque ella no quería en esa área de su vida someterse a lo que le dice la palabra. Y muchas veces actuamos así. Yo siempre recuerdo esa ilustración que escuché hace muchos años de que un predicador hablando sobre cómo debemos estar dispuestos a entregarle nuestra vida al Señor y someter toda nuestra vida al Señor. Y él hablaba de alguien por allá por la Edad Media que tenía un castillo, ¿verdad? Y lo ponía de venta el castillo. Y si vamos a poner que el castillo costara 150, él lo ponía de venta en 100. Y cuando venía el comprador, él le decía, bueno, yo te lo vendo en 100. Yo solamente tengo una condición. Mira, en el centro del castillo hay un yunque. ¿Sabes lo que es un yunque? Un pedazo grande de metal, ¿verdad? Donde los herreros martillan. Y mira, hay un yunque. Yo te vendo todo el castillo, pero eso es mío. Y tú siempre tienes que darme la oportunidad de venir y entrar y tener acceso a ese área donde está el yunque. Y la persona por la baratela lo vendía, lo compraba fácilmente. Bueno, después que lo vendía la primera noche, el hombre se aparecía a las 10 de la noche y decía, por favor, déjeme entrar a mi área donde estaba mi yunque, que según el contrato que tenemos, ok, pasa. Y, ¿verdad? Y pasaba el yunque y comenzaba a martillar en el yunque. Kikan, 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 hasta que se cansaba y se iba. La otra noche a la 1 de la mañana él se aparecía. ¿Qué se le ofrece? Sí, por favor que me dé acceso al yunque, que es esa parte es mía. Y ok, señor, venga. Y entraba y kikan, 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 kikan. Y así hasta que la persona le decía, mira, te compro el yunque. No te lo vendo. Ahora, si tú quieres, yo te compro el castillo para atrás en 50. Y así la persona, no, tú no quieres, está bien, no hay problema. Por favor, déjeme acceso a mi yunque de nuevo. Hasta que la persona le vendía por 50 lo que le había comprado en 100. Y así él seguía haciendo. Y el predicador hablaba de cómo si nosotros dejamos en nuestra vida áreas en la que no están bajo la autoridad, bajo la autoridad de nuestro Señor, y dejamos, ¿verdad?, que Satanás, por así decirlo, tenga acceso ahí, por esa parte, aunque sea pequeña, en comparación con el gran castillo, nos va a tener dominado. Tenemos que someter nuestra vida toda a la palabra de Dios. Y cuando leemos ese famoso salmo, el Salmo 119, el salmo más largo de toda la Biblia, todo con el mismo tema, cuán bueno, cuán agradable es la palabra de Dios. Y esas son las expresiones de un corazón redimido, de alguien que ha conocido al Señor, que se ha entregado al Señor, que ya no ve la palabra de Dios, ya no ve la voluntad de Dios para su vida como, y si no quiere, sino que lo ve como algo agradable. Ese es el que dice la Biblia, que dice el Señor, que tiembla a mi palabra. Ese es aquel a quien Dios mira con favor, mira con misericordia. ¿Qué más quiere decir esto de que aquel que tiembla a mi palabra? También la expresión que tiembla, como les dije, tiene algo referencia a miedo. Nos habla tiene cierta referencia a lo que es el juicio de Dios. Y este no es un tema popular. El que tiembla a la palabra es alguien que reconoce la verdad del juicio de Dios, del juicio venidero de Dios. Este mundo no simplemente va a seguir rodando como ha venido rodando por muchos años. Un día Dios traerá este mundo a juicio. Eso es lo que los profetas en el Antiguo Testamento llaman el día de Jehová.
El día de Jehová en la profecía es aquel día en que Dios hace cumplir su juicio. Porque Dios es paciente. Dios llama a su pueblo a que se arrepienta. Dios llama a las personas a que se arrepientan. Pero hay un día de juicio. Hay un día en que Él trae a conclusión lo que Él ha dicho que iba a pasar. Y los hombres de Dios son los que respetan el día de Jehová, que reconocen que un día Dios vendrá en juicio, que un día todas nuestras vidas serán pesadas en balanza, que un día todos nosotros vamos a estar frente a Dios. Cada uno de nosotros, hermano. Un día usted estará frente a Dios. No habrá alguien que se escape. Usted va a estar frente a Dios. Aquel que tiembla a su palabra es alguien que vive bajo esa convicción. Si leemos en el segundo libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, pero Pedro habla de eso y habla y caracteriza a los impíos como aquellos que se burlan de la venida del día del Señor, de la venida del Señor. Y dice el versículo 10: pero el día del Señor, ven ahí la frase, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice un poco atrás, el versículo 9, cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando vemos la cultura del día de hoy, vemos por ejemplo las películas. A mí me encantan las películas, y yo veo que hay muchas películas que ustedes saben que la película la categorizan en género, ¿verdad? Comedia, drama. Hay un género muy popular o tipo de película muy popular, tanto en libros y en películas, que es lo que le llaman películas con carácter apocalíptico. Son películas donde usted la habrá visto, donde la tierra entera fue arrasada por una epidemia que mató a todas las personas. Todo el mundo se convirtió en un zombie. O llegó un meteorito, o hubo una guerra nuclear. Son películas, ¿verdad? O libros donde presentan ese escenario de destrucción. Y vemos como en nuestra sociedad hay en cierto sentido un temor por eso, ¿verdad? Lo vemos cuando se discuten temas de medio ambiente, ¿verdad? Estamos acabando con los mares, estamos acabando con los ríos, ¿verdad? Y hay un sentimiento de, wow, si seguimos así, ¿qué va a pasar? O también vemos ese miedo de nuestra sociedad cuando se discuten temas de la guerra, cuando se habla de asuntos nucleares. ¡Wow! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ciertamente, hermanos, no quisiera decir nada que tenga que disminuya la importancia que debe ser, el cuidado que debemos tener al medio ambiente, que no sigamos destruyendo la creación que Dios nos ha dado. Nada que debemos seguir orando para que haya paz en el mundo, para que no haya ningún tipo de guerra, especialmente una guerra que involucre armas nucleares. Todo eso son preocupaciones reales, hermano. Pero cuando vemos la palabra de Dios, si hay algo a que nosotros debemos mirar, no es solamente la posibilidad de que se acaben los recursos o que haga una guerra nuclear. Es el juicio de Dios. Dios traerá todo obra delante de sí. Y nosotros que conocemos al Señor, y tú, amigo, yo te invito a que tú pienses que un día tú vas a estar frente a Dios y que tú tiembles ante su palabra, que tú te digas a ti mismo: yo quiero vivir como Él quiere que yo viva. Yo quiero buscar, recibir la salvación que Él ha provisto para mí, porque yo sé que sin su salvación yo voy a caer aquí en lo que dice Pedro, en que todos los elementos serán consumidos al fuego. No es un mensaje popular, pero la iglesia cristiana tiene que seguir hablando, tiene que seguir enseñando a todo ser humano: prepárate,
Prepárate para el encuentro con tu Dios. Dice el Señor, yo soy grande, yo hice todo, toda la tierra está bajo mi dominio, pero a pesar de mi grandeza, a pesar de mi autosuficiencia, pero aún así yo voy a mirar con agrado, con gracia, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué nos resta decir? Nos resta hacer una invitación. Invitar a cada uno de los que estamos aquí, pero especialmente a aquellos que están aquí que no han entregado su vida al Señor. Invitarlos a que vengan delante del Señor, a que vengan delante de su Dios, de su Creador, y rindan su vida a Él. Ven al Señor. Ven al Señor, deja atrás todos tus méritos. Deja atrás todos tus recursos. Ven ante Él y Él te salvará.